Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de migrantes. Nos acompaña el maestro Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fernando, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Nino, por la invitación. Como siempre, un honor estar en tu programa. Migración, migrantes. Migrantes, el tema, Nino, de la migración en nuestro país es muy complejo porque México es un país de origen, es un país de tránsito, es un país de destino y también es un país de retorno de personas migrantes. Yo te diría, Nino, que sobre todo tratándose o enfocado el problema o la situación como un país de tránsito de población migrante, aprovechando que has invitado al señor cónsul de Honduras, sobre todo migrantes centroamericanos que transitan por el territorio nacional, pero también con nacionales en tránsito por el territorio nacional y que quieren llegar al otro lado, como se le llama, a los Estados Unidos, son una población en especial situación de vulnerabilidad. Y esta especial situación de vulnerabilidad porque pues viajan en transportes de alto riesgo, pernoctan en sitios abiertos, desconocen las leyes del país o incluso si las conocen prefieren no ejercerlas, no hacer valer sus derechos y esto los hace visibles, Nino. De manera que esto los hace presa fácil, por una parte de la delincuencia común, pero también de grupos delincuenciales, de la delincuencia organizada y sin duda también del abuso de algunas autoridades de los tres ámbitos de gobierno, autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales, incluso, y esto es fundamental, muy importante y muy lamentable, autoridades encargadas precisamente de velar por sus derechos, como son autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración. Así lo hemos documentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tan solo tratándose de un delito que es el delito de secuestro. Nuestro ombudsman nacional, el doctor Raúl Plasencia, como sabes, Nino, en el pasado mes de febrero del 2011 presentó un informe especial relacionado con este tema y, por ejemplo, de las víctimas que narraron haber sufrido o haber sufrido este delito en su perjuicio, narraron que en el 8.9% de los casos, es decir, de las narraciones de las víctimas, se acreditó o se narró por parte de estos testimonios la participación de autoridades en los tres órdenes de gobierno en la comisión del delito, un tema sumamente delicado. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Fernando Ríos, colaborador del área de comunicación y análisis del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Fernando, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nino, y pues sí, estamos muy preocupados en las organizaciones de derechos humanos por lo que está pasando, pero creemos también que es un momento oportuno ahora, con la promulgación de la nueva ley y su reglamento, creemos que podemos encontrar espacios de oportunidad. Como decía el licenciado Fernando Batista, pues la CNDH y junto también con las organizaciones de derechos humanos, la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana, hemos trabajado investigando los secuestros, las extorsiones, los robos, en un contexto pues de violencia, ¿no? Que la estrategia de seguridad ha favorecido precisamente un número cada vez más creciente de asesinatos, donde el grupo de centroamericanos que se encuentran pues de paso por el país, pues se ha visto muy agredidos, ¿no? Usted maneja ahorita la cifra de 14.300, pero bueno, el periódico. Sí, pero aquí esto es lo que tienen ellos documentado. Aparte está la cifra negra, que debe ser otros tantos miles, ¿no? Exacto, ¿no? El padre Solalinde decía que Chiapas es un cementerio donde están prácticamente todos los caminos sepultados, donde están sepultados los migrantes centroamericanos, ¿no? Nosotros acabamos de publicar un libro sobre migrantes y se encuentran testimonios como este realmente duros, ¿no? Terriblemente escandalosos. Dice un joven: yo logré escuchar cómo migración nos vendió a cada uno con esas personas por $100. Entonces nos bajaron de las camionetas
y nos subieron a las camionetas con esos hombres. Les dijimos a los de migración, sigue la narración, lo que nos había pasado porque estuvimos secuestrados y ellos no hicieron nada, solo se burlaban de nosotros. Y junto con esto, pues tablazos, ¿no? Golpes, mutilaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto creemos que, ahorita abundaremos un poco más, la situación de la nueva ley nos puede ayudar. También nos acompaña el cónsul de Honduras en México, licenciado Josué Rivera Rivera. Mucho gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Nino Canón, de verdad es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Definitivamente el tema de migrante para Honduras viene siendo extremadamente importante, si no el tema más importante que nosotros manejamos aquí en Honduras. Es importante también reconocer que el tema de migración no es algo exclusivo tampoco para México. Justamente podemos basarnos en una cifra que maneja OIM, que si nosotros tomáramos todos los habitantes del mundo, 1 de cada 33 sería un migrante. Esto nos viene a dar una idea de que realmente viene siendo una problemática a nivel global. Justamente México, como lo comentaba el maestro, es en efecto tiene una situación principal por ser tanto un país de origen, tránsito, destino y, como él apuntadamente lo mencionó, también de retorno para migrantes. En el caso nosotros, nuestros hondureños, tenemos calculado que aproximadamente entre 40.000 y 50.000 hondureños tratan de cruzar el territorio mexicano anualmente. Estas cifras realmente son simplemente una estimación, ya que es casi imposible poder calcular la verdadera cifra, dado que la mayoría de ellos ingresan al territorio de forma irregular, sin pasar por ningún tipo de control. En ese sentido también tenemos un problema de desinformación, que muchas veces es creado por las mismas personas de que están transportando a estos migrantes, es decir, hacen sugerencias tales como no identificarse por su nombre, deshacerse de todos sus documentos, y esto eventualmente viene a contribuir a lo que viene siendo el problema que tenemos ahora de personas no localizadas o desaparecidas en el territorio mexicano. Definitivamente creo que es un tema que vale la pena indagar al respecto. Tenemos muchos esfuerzos por diferentes organizaciones en este momento. Agradecemos infinitamente el trabajo de la CNDH, de Sin Fronteras y otras organizaciones de la sociedad civil que definitivamente han sido valiosos para nosotros poder enfrentar este problema. Y recientemente también se está uniendo a la búsqueda de lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Justamente hace una semana estuvimos con ellos en una capacitación y discusión para poder crear estrategias y nuevos protocolos de búsqueda en este caso. Esperamos poder tener una discusión más amplia de este tema y en base a esto poder llegar a nuevas soluciones o nuevos protocolos o otro tipo de mecanismos que nos ayuden a poder mitigar esta situación. Había polleros en alguno de los programas que hicimos de migrantes que decían $10,000 hasta Nueva York y tienes seguro social, pero no puedes llevar un solo documento o algo que te pertenezca o algo que tenga tu nombre. Pero nosotros llegando a Nueva York te damos la documentación, hasta seguro social inclusive. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Paulo Martínez, él es coordinador de Comunicación Sin Fronteras. Mucho gusto, bienvenido, Paulo. Muchas gracias por la invitación, Nino, nuevamente estar aquí en tu mesa con los compañeros. Les fue muy mal en esta administración a las personas migrantes, mujeres. ¿Por qué en esta administración y no en las anteriores? En esta y en las anteriores, me parece que en esta sí se remarcó mucho la violencia. Se acentuó. Se acentuó, y no solamente para los migrantes, sino también para los defensores de derechos humanos de las personas migrantes se acentuó esta violencia. Una situación crítica completamente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablando sobre el tema de los problemas que tiene la migración en tránsito. Pero sin embargo, Nino, déjame meter también otros temas como es la situación de los niños y niñas migrantes, que también es muy crítica, muy preocupante. La detención de los niños migrantes, que con los nuevos marcos normativos migratorios no viene a mejorar la situación de este grupo vulnerable. Entonces creo que vamos a seguir platicando. Mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Nino Canón. Pues mira, este es un problema muy complejo y que tenemos que ver cómo ha evolucionado en buena medida. Creo que hemos ido avanzando a partir, por ejemplo, de las reformas de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Ya todos los tratados, las convenciones internacionales forman parte de nuestro sistema jurídico y entonces le resulta aplicable la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios.
y sus familias, porque lo que estamos observando ahora es que ya no solo llegan hombres solos, sino que llegan también acompañados de sus mujeres o mujeres solas, pero también llegan familias enteras de migrantes. Y en el orden normativo hemos cambiado, ya hemos evolucionado de migración legal o ilegal a migración documentada e indocumentada. Entonces creo que ha habido algún avance, sin embargo, desde el punto de vista cultural, seguimos viéndolos con hostilidad, siendo que los trabajadores migratorios no representan ningún peligro. No son delincuentes. No son delincuentes y más aún, que son gentes que son lo mejor de sus sociedades, que son las que migran, son las que buscan un mejor nivel de vida. En este caso de lo que hemos estado hablando es solo de esa migración que expulsan los países centroamericanos, y México por una parte país receptor y por otra parte país únicamente de tránsito. Y también expulsó. Y también expulsó, desde luego, y también la migración interna. El país no se explica en su actual conformación si no vemos la migración rural que fue a los grandes centros urbanos. Es, tratándose de indígenas, de mujeres, de niñas y de niños, pues la situación de vulnerabilidad se incrementa. Y los chavitos que se van de su casa, o las chavitas que se iban de su casa para brincar a los Estados Unidos, venían de Centroamérica y también de México. Además, hay que tomar en consideración un punto fundamental, y es de derechos humanos. Las personas tenemos una dignidad que nos es inherente por el simple hecho de ser personas, todos y todas. Esa dignidad, y por ende los derechos humanos inherentes a la propia dignidad de la persona, no se pierden, no se menoscaban por el hecho de transitar de un territorio a otro, por el hecho de no contar con documentos, de manera que todas y todos los migrantes, hablando de los migrantes y las migrantes en tránsito por el territorio nacional, no pierden por el simple hecho de carecer de documentos y de migrar, de esa dignidad personal y de los derechos humanos a la propia dignidad que le son inherentes. Fernando Ríos. Pues yo quisiera insistir en dos puntos. Una es el ataque a los defensores, ¿verdad? En estas casi 60 casas y 60 y centros de derechos humanos que forman una red, pues se han encontrado elementos muy graves de difamatorios, incriminatorios, de incluso secuestros, intimidaciones a los defensores. Nada menos hoy la Casa de Saltillo, la Casa de Migrantes de Saltillo, hace una denuncia porque un agente de seguridad pública hace pues un pronunciamiento difamatorio en contra de la casa, diciendo que hay ahí delincuentes. Y esto es muy común, ¿verdad? Incriminar a los defensores para entonces terminar con el trabajo, pues que tiene que ser un trabajo, que es muchas veces un trabajo asistencial, pero también es un trabajo de formulación de causas jurídicas, de defensa de casos, ¿no? de denuncias públicas, como lo ha hecho pues Pedro Pantoja y el Centro de la Casa del Migrante de Saltillo, ¿no? Entonces esto sí es muy grave. Pues bueno, nada menos en el Centro PRO en el 2007 se defendió el caso de doña Conchita, una señora que daba de comer a los migrantes y que por eso fue detenida, ¿verdad? Porque bueno, el artículo 138 de la antigua ley condenaba la ayuda humanitaria. Eso es terrible, ¿no? Entonces, bueno, a causa pues de su liberación dio paso a una nueva jurisprudencia y después la derogación de la ley, ahora con un cambio. Pero lo que nos importa mucho es que puede haber nuevas leyes, pero los procesos en contra de los defensores y en contra de la ayuda humanitaria continúa, ¿no? Entonces por eso nos parece muy importante visibilizar a quienes defienden los derechos humanos de los migrantes. Agregar un dato nada más sí, a este respecto, Nino, fundamental en cuanto a la situación de vulnerabilidad a la que también se hayan expuestos también las personas defensoras de los derechos humanos, muy en especial defensores de los derechos de las personas migrantes, y es que jamás en la historia, al menos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de que llegó el doctor Plasencia, tomó posesión del cargo, se incrementó de manera exponencial la solicitud de medidas cautelares formales de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a distintos
distintas defensoras de los derechos de la población migrante, el caso del padre Solalinde, el caso de Pedro Pantoja, del propio albergue de Saltillo, como bien señalaba Fernando. En fin, prácticamente un 70-75% de defensores de las personas migrantes en el territorio nacional tienen medidas cautelares solicitadas por el Ombudsman Nacional, lo que nos habla de este clima efectivamente y de esta especial situación de vulnerabilidad a la que se han expuesto. Josué, cónsul de Honduras. Bueno, yo creo que es importante también que en ese sentido miremos la migración no solamente con el aspecto político y sus repercusiones. En mi experiencia, yo tenía justamente, estuve en Los Ángeles también tratando con migrantes, que viene siendo una situación muy diferente cuando ellos ya están del otro lado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la diferencia ya estando allá? Es muy diferente. Principalmente nosotros como consulado, nuestro trabajo una vez que están allá es lidiar con todas aquellas personas que una vez estando en Estados Unidos tienen diferentes problemas con la ley. Es decir, el problema de la migración realmente se da y lo que viene siendo el lucro, la cantidad de lucro que se puede dar es debido a que el cuello de botella realmente está en el cruce de Estados Unidos. Miremoslo desde el punto de vista de Honduras. Justamente un hondureño cruza el territorio guatemalteco sin ningún problema. Tenemos el CA4, puede pasar, incluso sin ningún documento. Llega justamente a la frontera de Guatemala con Honduras. En el caso yo le puedo decir estado en Tucumán, justamente en lo que la zona llamada La Camaronera, que cruza lo que es la ciudad de Hidalgo. Como un ciudadano común, crucé sin ningún problema, pagué 15 pesos a un balsero para que me llevara al otro lado. Estuvimos ahí, luego de regreso, autoridades por todas partes, no hay ningún problema, o sea, las autoridades no se meten con los migrantes, el paso es normal. Una vez que llegan por el territorio mexicano, entre comillas, lo que es el desplazamiento de ellos del territorio es relativamente fácil. ¿Dónde viene realmente el cuello de botella? Me refiero realmente fácil en el sentido de que pueden tomar un autobús y demás y no hay mayores controles en la mayoría de los casos, excepto por las garitas que se encuentran en Chiapas y demás. Pero una vez llegando a lo que es la frontera, ya sea cualquiera de los estados del norte, es donde viene el verdadero problema para cruzar esa frontera, y es ahí donde viene el lucro. Justamente nosotros leíamos un estudio hace un par de años que yo estaba todavía en Los Ángeles, el costo, cómo se ha incrementado realmente el costo de un pollero, o de un coyote en este caso, para cruzar una persona. El caso de los centroamericanos hace 10, 15 años era entre $300 y $500. Ahora escuchamos cifras entre los $5,000 hasta los $10,000 por llevar a una persona, justamente como mencionaba en el caso de Nueva York. Entonces, una vez que estas personas llegan a Estados Unidos, ¿cuáles son los problemas? Llegan a Estados Unidos, pueden movilizarse de forma relativamente fácil también. Miremos un ejemplo, el caso de Los Ángeles. Tenemos, básicamente en Los Ángeles, ustedes tienen creo que alrededor de 3-4 millones de mexicanos. Justamente allá nosotros en nuestra jurisdicción teníamos alrededor de 450,000. Estas personas llevan sus vidas normales. En la mayoría de los casos tienen a tener problemas cuando, lamentablemente por cuestiones culturales, un DUI, que es manejar bajo la influencia del alcohol. Por ejemplo, en este caso caen en las manos de lo que viene siendo las autoridades de la policía, que luego lo remiten a lo que viene siendo migración. Muchas de estas personas en algún momento ingresaron al territorio, fueron tomados por lo que vienen siendo las autoridades de migración. Se les permitió quedar ahí para que pudieran continuar un proceso migratorio, se les dio orden de corte, y justamente estas personas nunca se presentaron justamente por el miedo que existe a presentarse ante las autoridades. Al pasar esto, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente las autoridades colocan lo que viene siendo una orden de aprehensión o de captura para que estas personas luego puedan ser puestos en manos de autoridad y eventualmente deportados. El trabajo de nosotros básicamente contaba en eso. ¿Qué otro tipo de problema común que se daba? Lo que era la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Lamentablemente en Latinoamérica tendemos a sobrepotenciar los problemas algunas veces entre parejas, es decir, una pareja están peleando y justamente llama a la policía porque dice que su esposo le quiere pegar. Es muy diferente a la situación que se da aquí en nuestros países latinoamericanos, en Estados Unidos. Inmediatamente esa persona es venido tomado independientemente solo con la denuncia y es puesto a disposición de las autoridades por violencia familiar. Se dio mucho los casos que después justamente las esposas o las parejas de estas personas después trataban de hablar con las autoridades para decirle que la situación no había sido así porque en ese momento habían estado alterados, pero lamentablemente el proceso había comenzado y las personas ya se encontraban en migración. Nuestra labor allá realmente no era deportar a las personas y que las personas se regresaran rápido, sino realmente ver cuántas de estas personas nosotros podíamos salvar los casos. En México para que hay más de 47 estaciones migratorias. Las dos más grandes son la de Tapachula, que es la del siglo XXI, y la de Las Agujas, aquí en Iztapalapa. Estas dos, por lo general, cuando hacemos los monitoreos, que nos dejan entrar a hacer promoción y difusión, están al doble de su capacidad.
¿Y qué encontramos? ¿Qué testimonios recogemos nosotros en estas estaciones? Pues bueno, de hecho no hay acceso a la justicia. Si un migrante va y pide información sobre su estatus migratorio, cómo va su caso, no se le proporciona esta información. Si está sufriendo alguna enfermedad, algún tipo de situación que padezca, no hay psicólogos, no hay doctores o médicos, y si los hay, les dan una atención precaria. Muchos de ellos, de hecho la migración, Nino, y lo pueden comentar los colegas, ya es un trauma. Migrar por México es traumático. De hecho, el salir de tu país ya es traumático, ¿no? Y llegar y que te encierren 6 meses, un año, más de un año, es todavía... ¿Por qué tanto tiempo? Mira, la ley estipula que son 15 días que puede estar encerrado, o hasta 60 días, si hay algún... ¿Para qué? Es que hay cosas absurdas sobre eso. Por ejemplo, yo conozco ahora un caso de personas que fueron acusadas por el gobierno mexicano de algo que no cometieron. Tienen ya la sentencia definitiva de que no cometieron delito en México y llevan 10 días retenidos en la ante la estación de migración porque las autoridades administrativas del instituto no las sacan, no quieren estar en México y los tienen retenidos ahí y no los dejan comprar ni siquiera su boleto para regresar. Inexplicable, Loreta. No, tienen más garantías. Un delincuente, siempre lo he sostenido, un delincuente que comete cualquier delito grave que alguien que está en una estación migratoria, porque las garantías individuales y ahora los derechos humanos se aplican a cualquiera menos a los migrantes. Sí, nada más agrego un hino. De hecho, una persona que está en un reclusorio normal puede, un amigo, cualquier Hay persona... reclusorios normales, que bueno, ojalá me los puedas explicar cuáles, porque todavía no encuentro un reclusorio normal. Bueno, estas personas pueden meter frutas, pueden meter cualquier obsequio, regalo a las personas que están detenidas. Hasta droga. Una persona que está en la estación migratoria no puede llevarle unas naranjas al migrante, no te las dejan pasar. Amén de esto, dentro de las estaciones migratorias, los mismos migrantes nos mencionan que hay tráfico de drogas, hay tráfico de influencias, hay una tiendita que eleva todo al doble de su precio normal. Incluso los mismos migrantes se prestan, les cobran a los migrantes, les dan dinero para que les vayan a comprar hamburguesas, se les vayan a comprar otro tipo de comida a cambio de algún tipo de extorsión. Entonces estamos hablando de una situación que nadie sabe, porque además en las estaciones migratorias no se deja, es muy complicado que entren las organizaciones, mucho menos los medios de comunicación, y se agrava todavía más con los niños que están en detención. Muchas veces hay niños que sí están con sus papás, pero hay otros que los juntan con no con niños, sino con los adultos, porque hay muchos adolescentes que son menores de 18 años o de 18 años que deben estar con niños, pero se hacen pasar por grandes y los juntan en el área de hombres. Entonces hay una situación de descontrol, de opacidad dentro de las estaciones migratorias que es muy alarmante hoy en día. Incluso, Nino, además de lo que dice Paulo relacionado con las estaciones migratorias, por poner un ejemplo reciente, la recomendación 54 de este año que emite nuestro Ombudsman Nacional, y es muy delicado, y está aquí presente el señor cónsul de Honduras, porque es una recomendación en la que la comisión documenta, Nino, un caso de una niña hondureña en tránsito por el territorio nacional y que en Tenosique fue acosada sexualmente por el exdelegado del Instituto Nacional de Migración de Tenosique. Es decir, el encargado principal, la autoridad principal de migración en Tenosique, y ahí está documentado. Incluso hace 3 años entró el ejército y mató a cantidad de gente. Dejaron entrar al ejército a la estación de Tenosique, 3,000 migrantes indocumentados murieron, y eso a la luz y con la complacencia de todas las autoridades. Y diciéndolo aquí para los ahora sí, cónsules y representantes de gobiernos extranjeros, yo les recomiendo que presenten la reclamación a la Comisión Interamericana. Ya tenemos el caso Vélez Lor, que fue finalmente resuelto en contra de Panamá ante esta impotencia, porque tenemos leyes, reglamentos, hemos celebrado todos los tratados, no nada más es la de los trabajadores migratorios, es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, todos hablan, no
hacen la distinción de que son nada más para nacionales, es para cualquier persona, pero en México entendemos que no son personas los migrantes indocumentados. Mira, es muy interesante lo que acaba de comentar la doctora Ortiz. Tenemos que quitar ya ese esquema de verlos a los migrantes y todos los sucesos, que no abundaré en ellos, que se han narrado aquí. Son seres humanos, no son números. Más allá de la numeralia, son seres humanos a los que en México se le ha violentado en su dignidad y les hemos violado no solo las normas jurídicas que los protegen en México, sino todas las convenciones internacionales, las específicas para migrantes y las que protegen a los seres humanos. Entonces, también tenemos que trabajar mucho en la cuestión cultural, tenemos que dejar de verlos como gente nociva, porque es gente que en México viene y trabaja y busca y genera actividades económicas que los hace redituable inclusive su estancia aquí. Y hay otra vertiente que no hemos explorado. Estos migrantes en tránsito y que luego son retornados por la migración norteamericana, se están comenzando a quedar en nuestro país y cada vez van creciendo más el núcleo de migrantes de todos estos países centroamericanos que comienzan a quedarse aquí en México. Y solo como un ejemplo histórico de lo benéfico que pueden ser estas migraciones, está por ejemplo la migración libanesa en México de principios del siglo pasado, claro, que ahora es una fuerza muy pujante en la economía. Pero es Slim, creo, ¿no? Oye, pero déjame platicarte algo que me decían los del grupo Beta. Decían que les decían a los que pensaban que eran indocumentados, que sabes el himno nacional y si lo cantaba es que era centroamericano. Si no se lo sabía. Y creo que es muy importante. Yo creo que los gobiernos centroamericanos requieren, es necesario que pongan ya sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este país no va a entender hasta que tengan sentencias de la Corte Interamericana. Y es un elemento que pueden llevar incluso a México directamente ante la Corte Interamericana, porque son países directamente pueden poner a México en esta tesitura. Y no lo han hecho porque la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una grandísima presión sobre los centroamericanos. No lo hicieron ni siquiera con el asunto de San Fernando y debieron haberlo hecho, ¿okay? Porque desafortunadamente en este país no se entiende hasta que vienen las sentencias internacionales y a veces ni así. Pero es muy importante este asunto de que los gobiernos centroamericanos demanden a México y lo demanden ya, porque aquí hay crímenes de lesa humanidad. Lo he subrayado y lo he dicho, y hay un factor muy importante, Nino. Mira, yo he estado diciendo que de acuerdo a la reforma del artículo 1 constitucional y las consecuencias que esta reforma tiene, así como México ya reconoció que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son respecto de México una norma que se debe de cumplir de manera absoluta, y que los criterios orientadores, como sostuvo la jurisprudencia de la Corte, de las otras sentencias deben ser asumidos por la jurisprudencia mexicana como criterios orientadores. México ha reconocido al menos 4 cortes internacionales más donde privan los mismos elementos, a saber, obviamente el Tribunal Internacional de La Haya, obviamente la Corte Penal Internacional y el Tribunal del Mar, de los que recuerdo ahorita, de Naciones Unidas. Las normas que están en esos tribunales son también criterios orientadores en el asunto que tiene que ver con México. Es decir, ahí hay una gama muy importante de acciones que se pueden hacer al nivel internacional en un proceso muy amplio, porque si la Corte reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también y por las mismas razones están reconocidas los contenidos de las otras sentencias, incluyendo los de la Corte Penal Internacional, incluyendo sus definiciones de lo que es un delito de lesa humanidad y lo que está incluido. Es decir, no tenemos más que argumentar esa parte porque está incorporado de acuerdo al artículo 1 a los elementos mexicanos. Esa es la primera cosa que me gustaría decir. Y yo sí
conmino a los estados centroamericanos a que presenten estas denuncias, porque es urgente. No se dejen presionar por el gobierno mexicano en esta materia. Es urgente que las presenten, porque esa es la única manera en cómo se va a documentar todo este proceso. La segunda cosa que me gustaría decir es lo siguiente. No solamente están puestos en la ley de migración algunos elementos importantes. Los que participamos en la redacción de la nueva ley de trata de personas, en la nueva ley de trata de personas hay delitos más potentes que los que están en la ley de delincuencia organizada. Por ejemplo, el que cometa el delito de trabajo forzado amparándose en que diga que se trata de una organización criminal como los Zetas, simplemente por eso la gente va a ser penada de 10 a 20 años de prisión. Es más potente lo que está puesto en la ley de trata contra la ley general contra la trata de personas que inclusive en la ley de delincuencia organizada, nada más que no se ha empezado a utilizar todo ese arsenal. Diputada del PRD, licenciada Amalia García, ¿tú qué opinas de todo esto, Amalia? Bueno, creo que escuchando las opiniones que se han dado aquí y los puntos de vista además muy calificados, muy profundos, habría que agregar un elemento de reflexión, y es la visión que puede tener Estados Unidos para que la frontera de México con Centroamérica se convierta en un lugar de contención de la migración. Yo creo que esa ha sido su visión, y en realidad lo que tenemos que hacer es tomar decisiones de manera independiente y autónoma y no admitir ese tipo de presión. Por lo demás, creo que la institución que se ha diseñado en México para atender a los migrantes, en realidad tiene una visión persecutoria y policíaca. El Instituto Nacional de Migración, esa es la visión con la que actúa. No es una visión de atención a los migrantes como un fenómeno que al gobierno mexicano y al Estado mexicano le debe interesar para saber quién se interna en su país, quiénes están aquí, pero no es esa visión, ni tampoco en relación con lo que decía el doctor Samuel Ruiz, la de cuidar, proteger y cumplir estrictamente todos los tratados y los convenios internacionales. No es esa la visión. Y la pregunta que surge es, junto a todo lo que se ha dicho aquí, que yo comparto, por cierto, en el ámbito de la protección de los migrantes, ¿qué hacer con el Instituto Nacional de Migración? Yo creo que o sufre una reforma muy profunda, pero algunos incluso plantean la posibilidad de que desaparezca. Y me parece que no habría que descartar el impulso a una Procuraduría de Defensa del Migrante. Una Procuraduría de Defensa del Migrante que se convertiría en una especie de Comisión de Derechos Humanos, pero yo diría que focalizada de manera precisa hacia los migrantes, porque como usualmente hemos comentado para otros casos, lo que no se menciona, lo que no se focaliza, lo que no se le da la relevancia es como si no existiera, y por eso una Procuraduría de Defensa del Migrante pondría en un nivel de gran atención y de relevancia la atención a los migrantes. ¿Cuántos migrantes cruzan por México y cómo les ha ido? Son millones de migrantes. Sin embargo, también el fenómeno de la migración y las condiciones de la migración centroamericana cruzando por México ha cambiado. Generalmente quienes cruzaban lo que encontraban era racismo, porque en México hay racismo, había una actitud de xenofobia, de descalificación, pero a eso se le ha sumado un fenómeno actual, que es inaceptable y que es brutal, que aquí se ha venido mencionando de manera pues muy preocupada, muy dolida. A esto se le agrega además el secuestro, se le agrega la extorsión, se le agrega el asesinato. Ya no es solamente el racismo, sino que ahora hay una acción que me parece mucho más grave aún, porque cuando el gobierno mexicano dice la delincuencia organizada, en realidad creo que lo que está intentando hacer es darle la vuelta a su responsabilidad. No es solo la delincuencia organizada. Ya decía aquí, por ejemplo, la diputada Loreta, cómo en los centros donde debería atendérseles a los migrantes, en todo caso, estas estaciones migratorias, se les violentan los derechos humanos. Y las madres que acaban de cruzar por México decían algo que me parece muy delicado. Varios de sus familiares, la última llamada que hicieron, la hicieron de una estación migratoria hacia sus familias, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Nicaragua, o en Honduras.
¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué es lo que tiene que informar la autoridad mexicana? Si la última llamada fue de una instancia en donde se supone que el gobierno mexicano tiene la autoridad y el control. Yo creo que tenemos aquí un gran reto y que efectivamente hay que obligar al gobierno mexicano desde adentro, quienes tenemos un espacio, una posibilidad de hacer oír nuestra voz, una representación ciudadana o de representación popular aquí en nuestro país, pero también desde Centroamérica los gobiernos, yo estoy de acuerdo, coincido con eso, y tenemos que hacer una gran pinza para obligar a que se respeten los derechos humanos y la vida de los migrantes.